Shabbat Shalom. Con el permiso del cielo, con el permiso de mi rabino Jorge Nemer y mi rebexa Silvia de Nemer, damos comienzo a la parashá de esta semana, la parashá número 37, llamada Shelach Leha, que significa envía por ti mismo. Esta parashá o esta porción de la Torá está en el Seder, en el libro de Bamidbar, de Números, en su capítulo 13, verso 1, al capítulo 15, verso 41. ¿Qué dice la Torá? La Torá en el capítulo 13, verso 1 dice: y habló a Moshe diciendo, envía, Shelach, tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Quiero invitarles a que vean conmigo este estudio y considerar juntos las maravillas de la Escritura en esta sección de la Torá que conocemos como Shelach. Como ustedes podrán imaginar, no tenemos todo el tiempo necesario para explicar toda la porción de la parashá, pero sí al menos lo que nos enseña la Torá y su relación con el Brit Hadashah. La primera sección de la Torá contiene 8 grandes secciones. Y esto no es casualidad, porque la parashá termina con el mandamiento de los tzitzit, que tienen 8 hilos en su acabado. Es interesante notar que así como el tzitzit contiene 8 filacterías, así esta sección de la Torá tiene 8 secciones. Vamos a identificar estas secciones en un pequeño resumen. Primero, esta porción habla del envío de los 12 espías, uno por cada tribu. Segundo, la reacción de la congregación ante los informes divididos traídos por los espías. Tercero, la acción de Dios ante la incredulidad de una generación que prefería a Egipto antes que la tierra prometida. Como cuarto punto, juicio sobre los espías que trajeron una interpretación de los hechos que promovió el desánimo y la rebelión entre el pueblo. Quinto, el desastre de ir a la guerra sin la presencia de Hashem. Sexto, instrucciones acerca de ciertas ofrendas especiales, ya sea por voto o por errores involuntarios. Séptimo, juicio sobre un rebelde con relación al día de reposo. Y octavo, el mandamiento a los varones de Israel de llevar los tzitzit en sus vestidos. De todas estas grandes enseñanzas que tenemos en la parashá para esta semana, he seleccionado solamente una como base de enseñanza para este día, y me refiero al envío de los espías. Números 13, verso 1 y 2 dice: la primera observación es que en este versículo no fue Hashem quien envió los espías, fue Moisés. El Señor o Hashem simplemente lo permitió. La frase hebrea Shelach Leha Anashim significa literalmente envía hombres por ti mismo. Shelach es la raíz verbal de Sheliahim, enviados o apóstoles. Shelach significa envía. Leha significa por ti mismo.
Consecuentemente, esta no fue una instrucción dada directamente por Hashem, sino permitida por Hashem. Aquí tenemos la primera lección. Muchas veces insistimos con Hashem en ciertas cosas para obtener permiso para hacerlas, y finalmente Hashem no las permite. Pero el hecho de que Hashem las permita no significa que sea su voluntad perfecta para nuestras vidas. Ya Hashem había dicho que la tierra era buena, que fluía leche y miel, pero los hijos de Israel insistieron en ir a ver primero, para creer después. El plan de Hashem era diferente: crean y verán. Ellos decían: miremos para creer. Como sabemos, este mandamiento no vino directamente de Hashem, sino que vino del pueblo. Aquí entra un principio de interpretación bíblica que nos permite descubrir en otros textos lo oscuro y difícil de los textos previos. Si vamos a Deuteronomio 1, en su verso 19 al 23, dice: cuando salimos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Adonai nuestro Dios nos los mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Adonai nuestro Dios nos da. Mira, Adonai tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Adonai, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Pero os acercasteis todos a decirme: enviemos hombres delante de nosotros, que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino, por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. La propuesta me pareció bien, y tomé 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Que vemos aquí que en Deuteronomio se detalla todo lo que vemos en esta parashá de esta semana. Así que vemos que hasta el propio Moshe fue atrapado en aquella propuesta. En vez de creerle de una vez por todas a Hashem, en el sentido de que ya había dado la tierra y que lo que tenían que hacer era subir y tomarla como posesión, prefirieron mirar por ellos mismos antes de creer. Ustedes saben el resto de la historia. Se enviaron los 12 espías, uno por tribu. Cuando regresaron dieron sus informes al pueblo. Pero vamos a leer ese informe. En Números 13, del 25 al 33, dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo:
La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Si damos un análisis a primera vista de este informe, nos muestra que hay dos partes en él. La primera parte, lo que vieron aquí, todos coinciden. La segunda parte, cómo lo interpretaron. Aquí el grupo se divide en dos. Según el informe que tenemos delante de todos vieron lo mismo. En el verso 25 al 29. Todo esto era cierto. La tierra fluye leche y miel. Aquí está una demostración de su fruto. El pueblo que habita la tierra es fuerte. Ciertamente fue así. El pueblo era un pueblo fiero. Las ciudades grandes y fortificadas, así eran en realidad. Comenzando con la primera de todas, Jericó. Había gigantes en la tierra. Ciertamente que allí estaban. La ubicación que hicieron de los habitantes de la tierra también era cierto. Los jebuseos y compañía ubicados en la parte montañosa y los cananeos junto al mar y en el valle del Jordán. Hasta aquí todo era cierto. Era así tal y como informaron. Pero una cosa es lo que usted ve y otra cosa es lo que usted interpreta de lo que ve. Una cosa es lo que usted ve y otra cosa es cómo usted reacciona ante lo que ve. Aquí el grupo se divide en dos. 10 Shiliahim, 10 apóstoles o 10 enviados por Moisés, interpretaron los hechos según sus propios ojos. Si vamos a la escritura, en el capítulo 13, del verso 31 al 33, observe que esto no era verdad. Era su interpretación de los hechos. Según su interpretación de los hechos, esto es lo que ocurriría. Primero, no podremos, decían ellos. Segundo, la tierra se traga a sus moradores. Tercero, sus moradores son gigantes. Cuarto, nosotros somos como langostas. Permítanme decirles esto. Cuando usted guía su vida por los informes que le vienen por los ojos y no por los informes que le vienen por medio de la fe en lo que Dios ha prometido, siempre correrá el riesgo de caer en ese mismo pecado de interpretación equivocada de los hechos. Las circunstancias que rodean su vida deberá siempre ser interpretada a la luz de lo que Dios ha dicho en su palabra, no a la luz de nuestros propios recursos. Ciertamente que con nuestros propios recursos no podremos, pero con los recursos de Hashem todo lo podemos. ¿Entienden lo que digo? El segundo grupo, compuesto por 2 Shiliahim, o 2 apóstoles, o 2 enviados, veamos cómo lo interpretaron ellos estos hechos. En Números 13, verso 30, y en Números 14, versos 6 al 9. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Adonai se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Adonai, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan.
Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Adonai. No le temáis. Entonces quiero que vean lo siguiente. Josué y Caleb vieron lo mismo. Vieron los gigantes, las murallas, la fortaleza del enemigo, su ubicación estratégica, tanto en los montes como en los llanos, pero interpretaron aquellos hechos teniendo en cuenta un factor central, la promesa de Hashem y la presencia de Hashem. Observa lo que dijeron Josué y Caleb: nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Nos los comeremos como pan porque con nosotros está. Esta es una gran enseñanza que no podemos olvidar. Si escuchan bien, la gran diferencia en la vida no está en las dificultades o las ventajas. La gran diferencia en nuestras vidas no está en la diferencia entre realidades y posibilidades. La gran diferencia viene dada por las promesas de Hashem y por la presencia de Hashem. Hashem lo ha prometido y está con nosotros. Y si Hashem lo ha prometido y está con nosotros, podremos, ¿verdad? Observe la expresión final de Josué y Caleb, que dijeron: nos lo comeremos como pan. Entonces quiero que presten atención a estos hechos. 10 vieron hombres como gigantes, 2 vieron gigantes como migajas de pan. 10, al ver las dificultades del camino, se vieron a sí mismos como langostas. 2, al interpretar las dificultades del camino a la luz de la fe, se vieron a sí mismos como gigantes. ¿Cómo se produjo esto? ¿Es que acaso Josué y Caleb eran menores que ellos? De ninguna manera. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué ocurrió? Que mientras 10 desarrollaron una mentalidad de langostas, 2 desarrollaron una mentalidad de gigantes. La diferencia la hizo la fe. Cuando nos atrevemos a creerle a Dios y mientras nos movemos bajo la dirección de su presencia, algo ocurrirá en nuestras mentes. Tu mente comenzará a transformarse según usted reaccione ante las dificultades del camino. Si cuando usted se enfrenta a los problemas de la vida se afirma en la fe de las promesas de Hashem y se afirma en la seguridad de su presencia, su mente se irá transformando y desarrollando en el mundo sobrenatural de Dios. Si cuando usted se enfrenta a los problemas de la vida se olvida de las promesas de Hashem y cuenta solamente con sus recursos humanos, su mente se irá reduciendo y atrofiando en el mundo de los problemas y de las aflicciones que es esta edad presente. Permítanme explicarles esto desde una perspectiva natural. Por ejemplo, la ciencia médica ha hecho descubrimientos extraordinarios, especialmente en el campo de la neurología, es decir, el mundo de la mente, de los nervios, de los sistemas que controlan la conducta del cuerpo. Se ha descubierto que hay zonas en el cerebro que controlan ciertas partes específicas del cuerpo. Una sección del cerebro se encarga de la vista, otra del oído, otra del tacto y así sucesivamente. También sucede lo mismo con la zona del lenguaje. Pero los científicos descubrieron algo sumamente interesante, y es esto: que la única zona cerebral que además de controlar ciertas funciones específicas del cuerpo, también afecta al resto de las zonas, es la zona del lenguaje. En otras palabras, la parte del cerebro que controla tu vocabulario afecta también o influye también en el resto de los órganos de tu cuerpo. Esto significa que lo que usted dice no solamente tiene un efecto mecánico en la producción de ciertos sonidos que tienen sentido racional y que expresan ideas específicas, sino
que lo que usted dice afecta a cada uno de los órganos de su cuerpo. Si lo que usted dice es bueno, saludable, apropiado, sus órganos físicos recibirán la buena influencia de sus palabras. Si lo que usted dice es malo, enfermizo, inoportuno, sus órganos físicos recibirán una mala influencia de sus palabras. ¿Y cómo funciona esto? Les explico. Las palabras que usted confiesa con su boca se originan en su espíritu y se transforman en lenguaje por su cerebro. Estas palabras o frases no vienen sin ropa, vienen con cierta ropa emocional que proviene de su espíritu. Este ropaje emocional actúa como un estímulo físico que pone en funcionamiento ciertas glándulas de su cuerpo que inmediatamente segregan ciertas sustancias químicas que luego pasan a la sangre. De la sangre estas sustancias entran en otras glándulas que segregan también ciertas sustancias que la transforman en activadores o retardadores de ciertas funciones orgánicas o físicas de su cuerpo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. ¿Ha visto usted cuando pasa un perro cerca de la casa de otro perro? Cómo ese último se pone alerta, se le levanta el pelo en el lomo y aumenta de estatura 2 o 3 pulgadas. ¿De dónde le vino ese cambio? De la acción de ciertas glándulas dentro de su cuerpo que segregan ciertas sustancias que desarrollan ciertas habilidades especiales en sus músculos a fin de prepararlo para defenderse de la visita de un intruso. Esto pasa con nosotros también. Cuando usted se incomoda, por ejemplo, cuando agarra una rabia, por ejemplo, una glándula de su cerebro produce una sustancia que luego cuando atraviesa otras 2 glándulas que usted tiene por encima de sus riñones, las convierte en una sustancia que se llama adrenalina. La adrenalina lo altera a usted, toca sus músculos, afecta su estómago y sus vísceras. Esto es bueno en casos de emergencia para salvar su vida. Pero cuando no es el caso, la adrenalina no se desintegra, se queda en su cuerpo. ¿Sabe dónde? En las coyunturas de sus huesos. Y cuando la adrenalina se acumula allí, ¿sabe lo que produce? Artritis. Esto no significa que todos los que sufren de artritis lo hacen por una rabieta, porque hay otras causas, pero explica una de las causas. Su estómago se puede dañar, sus intestinos se pueden dañar, sus coyunturas se pueden dañar si usted reacciona inapropiadamente frente a los problemas. Consecuentemente, cuando usted interpreta los hechos de su vida, divorciado de las promesas de Hashem y divorciado de la presencia de Hashem, entonces su vocabulario comenzará a confesar cosas negativas e inapropiadas. Esto comenzará un proceso de atrofiamiento de su mente, de tal manera que usted no pensará bien, no pensará con prudencia, no pensará con maduración y los resultados serán funestos, tanto para usted como para los que están junto a usted. Esto es lo que ocurrió con los 10 espías. No interpretaron los hechos a la luz de las promesas de Hashem ni a la luz de su presencia, sino que lo hicieron teniendo en cuenta sus propias ilimitadas posibilidades. El resultado fue que esto afectó su lenguaje y con un lenguaje de derrota, su mente fue atrofiada y vieron a los hombres como gigantes y a ellos mismos como langostas. Vieron algunas fallas topográficas como succionadores de hombres que se los tragaban vivos y el resultado fue terrible. No solamente su mente fue dañada y su estado de ánimo afectado, sino que también dañó la mente y los ánimos de todo un pueblo. Y cuando usted tiene personas atrapadas a una mente atrofiada, usted tendrá un pueblo que hace decisiones erradas. ¿Qué solución encontraron ellos?
¿Cuál fue la opción presentada a todos? ¿Qué dijeron estos 10? ¿Qué era la mejor salida para estos 10 espías? Ellos plantearon regresarse a Egipto. ¿Qué dice la Escritura en el capítulo 14, verso 1-4? Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moshe y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Adonai a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Cómo llegaron a este punto tan horrible de querer regresarse a la esclavitud egipcia? Cuando fueron atrapados por la conducta de unos pocos que se olvidaron de las promesas de Hashem y que no tuvieron en cuenta la presencia de Hashem en las promesas. Cada vez que usted llega a un punto en su vida en que interpreta las circunstancias que le rodean sin tener en cuenta las promesas de Hashem y sin tener en cuenta la presencia de Hashem, usted caerá en el mismo pecado de incredulidad y tendrá que afrontar los mismos desastrosos resultados de nuestro pueblo cuando bajo la influencia de un mal informe perdieron la perspectiva de la fe en sus vidas. Así que dentro del pueblo de Dios vamos a tener estos dos grupos: el grupo de los 10 y el grupo de los 2. Una mayoría frente a una minoría. Una mayoría que dice no podemos. Una minoría que dice todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Una mayoría que dice eso es muy difícil. Una minoría que dice con Yeshua es posible. Una mayoría que dice soy una langosta. Una minoría que dice con Yeshua yo soy un gigante. Una mayoría que dice seremos destruidos. Una minoría que dice nos los comeremos como pan. Una mayoría con mentalidad de langosta y una minoría con mentalidad de gigantes. ¿A qué grupo pertenece usted? Quiero que observe esto. Las palabras de Josué y Caleb no fueron simplemente palabras confesadas al viento. Fueron el resultado de algo, la promesa de Hashem y la presencia de Hashem. Nuestra confesión tendrá valor solamente si está basado en la palabra del Señor y en la presencia del Señor en nuestras vidas. Esto es importante porque establece la gran diferencia entre lo que es el humanismo y el mesianismo. El humanismo dice, habla positivamente para que te vaya bien. El mesianismo dice, habla lo que Dios te ha prometido y fundamenta tu vida en su presencia, entonces te irá bien. Lo que el humanismo promete es ilusión. Lo que la palabra promete es realidad. Confesar no es simplemente decir algo bueno y bonito. Confesar es decir algo sobre el fundamento de la Escritura y sobre la base de la presencia de Hashem en nuestras vidas. Si lo que usted dice, por muy bonito que suene, no está fundamentado en la palabra y en la presencia de Hashem, se lo llevará el viento. Pero si lo que usted dice y confiesa tiene como fundamento las promesas de Hashem y su presencia en su vida, entonces lo que usted dice será hecho como nos ha enseñado Yeshua, nuestro Mesías. Dice Yeshua, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hashem había dado una promesa, la tierra prometida. El Señor había asegurado su presencia porque dijo, yo estaré con vosotros. Josué y Caleb se apoyaron en la promesa de la tierra y en la promesa de la presencia de Hashem y entonces confesaron lo que confesaron. Por eso
es que en el nuevo pacto se nos da la palabra y se nos da el Espíritu, que es Yeshua. ¿Qué dijo Yeshua? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yeshua dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin de esta edad presente. ¿Cómo estaría con nosotros todos los días? ¿Por medio de qué? Del Ruach HaKodesh, del Santo Espíritu de Hashem. Yeshua dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Así que tenemos la Torá, lo cual nos asegura las promesas. Tenemos el Espíritu, lo cual nos asegura la presencia. Entonces, con las promesas y con la presencia del Espíritu, usted podrá vivir como Josué y Caleb vivieron. Usted podrá hablar como Josué y Caleb hablaron. Usted podrá entrar en el reposo del Señor como Josué y Caleb entraron. Los otros no entraron en su reposo por causa de su incredulidad. ¿Qué sucedió con los 10 emisarios que dieron el mal informe? Fueron apedreados y liquidados. Este será siempre el final de los que rechazan las promesas de Hashem y los que se olvidan de Hashem. Tendrán la aniquilación final. También en la lectura de los profetas hay enseñanza hermosa allí. Trata con el envío de 2 espías por parte de Josué a Jericó. Ellos aprendieron la lección y trajeron un buen informe al pueblo. En la lectura del Brit Hadashah, si miramos la lectura del Brit Hadashah, veremos la relación entre ambos convenios, no como una relación de exclusión, sino de complemento mutuo. ¿Qué nos dice la lectura del Brit Hadashah para este Shabbat? Dice, Yeshua envía 70 Shliachim, 70 espías, 70 mensajeros a recorrer todas las ciudades y aldeas de Israel. ¿Pero cómo los envía? Los envía de a 2, de 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2? Porque Josué y Caleb formaron el grupo de los 2 que dieron buen informe, que se atrevieron a creer las promesas de Hashem y a confiar en su presencia. Josué luego envía 2 Sheliahim o mensajeros a Jericó. Entonces fue establecido en Israel que para que un asunto tuviera carácter de oficialidad tendría que ser establecido por 2 enviados. Así que Yeshua los envía de 2 en 2. Ellos debían confiar en las promesas de Hashem y en su presencia. ¿Cuál fue la promesa? Si nos vamos a Lucas 10, en su verso 8 y 9, dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿En qué nombre iban ellos? En el nombre de Yeshua. Ellos se atrevieron a creer las promesas y fueron en su nombre. ¿Y cuál fue el resultado? Veamos el resultado en el capítulo 10 de Lucas, versos 17 y 18. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así que cuando usted predica la palabra y los milagros y las señales acompañan la palabra trayendo libertad, sanidad y esperanza al pueblo, eso significa que los poderes del mal que impedían que la libertad se manifestara y que la sanidad se mostrara y que la esperanza fuera realidad, fueron quitados por el poder de la palabra que ellos predicaban. Lo que quiero decirles es esto.
La señal de la llegada del reino de Dios es que el poder del enemigo es vencido en el nombre de Yeshua. ¿Qué sucede cuando usted se atreve a creer en las promesas de Hashem y a regir su vida por su presencia? El resultado es que Hashem le da a usted mayor autoridad. ¿Qué pasó con Josué y Caleb? Luego que Moshe murió, Josué y Caleb recibieron mayor promoción en el reino de Israel. ¿Qué pasó con los emisarios enviados por Yeshua? Cuando regresaron, trajeron un buen informe porque se atrevieron a creer en las promesas y en la autoridad de Yeshua. Fueron elevados a un nivel más alto de autoridad. ¿Y qué dice Lucas 10, 17 y 18? Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Veamos ahora el versículo 19, dice: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso no fue dicho cuando fueron enviados. ¿Qué les fue prometido cuando fueron enviados? Veamos Lucas 10, 8 y 9. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Sanad los enfermos que en ella haya. Pero ahora se añade de mayor autoridad: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aleluya. Sin embargo, Yeshua nos advierte de algo. Lo más grande no es que los demonios se nos sujeten por la autoridad que el Mesías nos ha dado sobre ellos. Lo más grande no es sujetar demonios. Lo más grande es pertenecer al reino de Dios y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso es lo más grande. Lo más grande no es sujetar el mal, sino estar en el reino del bien. Lo más grande no es destruir las tinieblas, sino ser luz. ¿Cuántos entienden lo que yo digo? Amén. En conclusión, tenemos en todo esto que hemos hablado hoy una gran lección que no debemos olvidar nunca. Cuidado con interpretar las circunstancias de su vida divorciado de la fe, divorciado de las promesas de Hashem e ignorando su presencia. Cuidado con evaluar lo que está frente a usted, lo que sucede en su caminar, sin tener en cuenta lo que Dios le ha prometido y sin tener en cuenta al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Si lo haces, corres el peligro de estimular tu mente de tal manera que dañarás tu vocabulario y dañarás tu cuerpo y dañarás a tus hermanos que te rodean. Tu vida no será una que alienta, sino una que desanima. Tu vida no será una que lleva adelante, sino que atrasa. Tu vida no será una que avanza, sino que retrocede. Tu vida no será de las mismas que caminan hacia lo prometido, sino que regresa a lo prohibido. Hashem había dicho: por este camino de Egipto nunca regresarás. Pero ahora aquellos malos mensajeros estaban diciendo al pueblo: designemos un capitán y regresémonos a Egipto, en abierta rebeldía a Hashem. Este será siempre el resultado de interpretar nuestras circunstancias sin tener en cuenta las promesas y la presencia de Hashem. Recuerda la enseñanza de la Parashá para este Shabbat. Si nos aferramos a sus promesas y si tenemos en cuenta su presencia, seremos siempre instrumentos de Hashem para ver grandes milagros. ¿Tenía o no tenía razón Josué y Caleb? Tenían razón. ¿Qué pasó con Jericó, la primera y gran ciudad amurallada con que se encontraron? Si leemos la Escritura veremos que no tuvieron que disparar una sola flecha ni levantar una sola espada.
Cuando gritaron y sonaron los shofarín, los muros se vinieron abajo desde sus mismos cimientos, y Hashem les dio la primera y más grande victoria de sus vidas. ¿Qué habría pasado si hubieran regresado a Egipto? El daño y el desastre habrían sido tan grandes que no podemos ni siquiera imaginarlo. Una lección final y concluyo. La experiencia del envío de los shiliachim, de los apóstoles o emisarios, prueba que el gobierno no es dirigido por lo que dice la mayoría, sino por lo que Dios ha dicho y prometido a su pueblo. Si las decisiones de Israel se hubieran tomado en virtud del informe de la mayoría, que fue 10 contra 2, es decir, la mayoría casi absoluta, hoy no tendríamos ni Torá, ni Israel, ni Mesías, ni salvación. Pero los asuntos de Dios y el reino de Dios no se guía por lo que dice la mayoría, sino por lo que Dios mismo ha establecido y designado para su pueblo. En otras palabras, el reino de Dios es una teocracia representativa por medio de las cuales Él desarrolla su programa entre los hombres. La palabra de Hashem y el espíritu de Hashem operan juntos. Le darán a usted una nueva mente, la mente del Mesías. Entonces dejen que esta enseñanza de la Torá, de este Shabbat, se convierta en un instrumento de Dios para que tu mente sea renovada al punto que no pienses ni confieses según tu propio criterio, sino el criterio de la palabra y del Espíritu Santo, operando desde adentro de ti, para que tu mente sea renovada al punto de comenzar a pensar como Yeshua y a vivir como Yeshua. Deja que tu apego a las promesas te lleve a vivir en su presencia y que estas dos cosas determinen un camino y una obra de fidelidad en tu vida. El resultado será una promoción para mayor autoridad y para mayor servicio en el reino de Dios, que no se rige por lo que piense la mayoría, sino por lo que Dios ha dicho y establecido para su pueblo. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shabbat Shalom.